En este trabajo se estará presentando un video acerca de la materia de la sociología y los temas aprendidos en el bloque presente. Primeramente, saber el concepto de sociología. Se determina así por el estudio que se centra en investigar y estudiar el comportamiento social de los seres humanos. Los diferentes grupos y organizaciones que componen nuestro entorno en la sociedad, por lo cual estudia el comportamiento en relación con los demás y con el entorno que los rodea a nivel económico y social. Y sobre las ramas se estudian bastantes, algunas se podría mencionar son: la sociología teórica consiste en que tiene como historia, es con el estudio que incluye las teorías de todos los tamaños relacionados con el comportamiento social. La sociología de la religión, la cual consiste el objetivo de la misma que estudia la estructura de la religión, la cual es un sistema global, por lo cual no existe una sociedad libre que tal influencia. Y estos solo son algunos que existen. En realidad son 13 tipos. Y como se propició el origen de la existencia de la sociología, el primer elemento fue la llamada Revolución Industrial, ocurrida en Europa durante el siglo XIX, la cual se considera como el periodo clásico del sistema capitalista. Junto a su proceso de la acumulación de la escala mundial, el mundo occidental cambió drásticamente durante este periodo de la Revolución Industrial. Promovió nuevas industrias y tecnologías, como a la vez el nuevo estilo de las vidas. ¿Qué es la sociología y qué estudia? La sociología es una ciencia social y su objetivo de investigación son las relaciones sociales que ocurren en grupos específicos de personas. En ese sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura, organización y función de la sociedad, así como los comportamientos, tendencias, fenómenos y problemas que se han confirmado a nivel colectivo debido a las actividades sociales. Para ello, la sociología utiliza diferentes métodos de investigación. Por un lado, los métodos cualitativos, que se enfocan en la descripción e interpretación de fenómenos. Por otro lado, los métodos cuantitativos se enfocan en la representación estadística de los fenómenos sociales estudiados. Además, la sociología es una ciencia interdisciplinaria que utiliza diferentes teorías, métodos y técnicas para analizar y explicar las causas y efectos de los fenómenos sociales. Ramas de la sociología. Sociología de la educación. La sociología de la educación se refiere al estudio, descripción e interpretación de los fenómenos y la realidad educativa de una sociedad específica. Para ello, la psicología de la educación utiliza conceptos, modelos y teorías, desde la sociología y la psicología, la pedagogía y la antropología. Y estos conceptos, modelos y teorías se aplican al campo de la educación y los fenómenos educativos como procesos sociales. Sociología del derecho. La sociología jurídica o sociología judicial es el estudio sociológico de los elementos jurídicos y su relación con la sociedad específica. En ese sentido, los objetos de investigación de la sociología jurídica se convierten en fenómenos y realidades sociales y su influencia sobre el derecho o la influencia determinada por el derecho. Sociología urbana y rural. El punto común de la sociología urbana y la sociología rural es estudiar una serie de relaciones y fenómenos sociales que ocurren en entornos específicos, como áreas rurales y ciudades. En este sentido, ambos estudiarán, analizarán y describirán todas estas características y cuestiones específicas de la vida social, que vendrán determinadas por el entorno de la vida de cada población. Por lo tanto, difieren en los tipos de población que analizan, pero comparten métodos de investigación y elementos de investigación. Sociología política. Desde la perspectiva de la sociología política se denomina investigación política en función de su relación con la sociedad. La investigación de la sociología jurídica se convierten en fenómenos y realidades sociales y su influencia sobre el derecho o la influencia determinada por el derecho. Sociología urbana y rural. El punto común de la sociología urbana y la sociología rural es estudiar una serie de relaciones y fenómenos sociales que ocurren en entornos específicos, como áreas rurales y ciudades.
En este sentido, ambos estudiarán, analizarán y describirán todas estas características y cuestiones específicas de la vida social, que vendrán determinadas por el entorno de la vida de cada población. Por lo tanto, difieren en los tipos de población que analizan, pero comparten métodos de investigación y elementos de investigación. Sociología política. Desde la perspectiva de la sociología política se denomina investigación política en función de su relación con la sociedad. Por tanto, la sociología política considera el poder político, las clases sociales, la estructura social y la relación entre los ciudadanos y el Estado como objetivos de investigación. Sociología del trabajo. La sociología del trabajo se conoce como un aspecto de la sociología dedicado al estudio, descripción y análisis de colectivos humanos formados con el trabajo como meta. De esta forma, el foco de su interés son relaciones sociales y sus características y problemas que se presentan en el entorno laboral. Sociología del crimen. La sociología del delito es una rama de la investigación sociológica destinada a estudiar los fenómenos sociales del delito. Su propósito es analizar y explicar una serie de factores sociológicos que interfieren con la delincuencia en toda la sociedad. En ese sentido, la sociología del crimen es una disciplina que guía al crimen. Sociología industrial. La sociología industrial estudia y analiza los fenómenos sociales que ocurren en las comunidades humanas que han vivido o experimentado el proceso de industrialización. La industrialización es un proceso que tiene un gran impacto en la distribución y estructura de las relaciones obrero-patronales que se establecen en la sociedad y los conflictos que estos cambios producen en la población. Sociologías. Positivismo. Augusto Comte, primer cuarto del siglo IV. Emilio Durkheim, de 1858 a 1917. La sociedad es un fenómeno científico, se puede estudiar como fenómenos sociales, de ahí surgirán principios generales a toda la sociedad. Durkheim propone que el objeto del estudio de la sociología es el estudio de hechos sociales, en contraposición de los fenómenos sociales de Comte. Funcionalismo. Bronislaw Malinowski, Polonia, 1874 a 1942. Radcliffe Brown, Inglaterra, de 1981 a 1955. Evan Richard, Inglaterra, 1902 a 1973. Talcott Parsons, de Estados Unidos, 1902 a 1979. Robert Merton, de 1910 al 2003. Corriente que aparece en el siglo XX y que se origina en los estudios de la antropológico en la escuela funcionalista americana, basada sobre todo en la obra de Talcott Parsons. Se pone un énfasis particular en la cohesión social y el mantenimiento de la estabilidad social. Merton, la estructura social tiene un cierto tipo de unidad funcional, situación en la cual todas las partes del sistema social funcionan juntas con un grado de armonía o congruencia interna. Funcionalismo estructural. Emil Durkheim fue desarrollada en la antropología social británica por Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown. En sociología, el estadounidense Talcott Parsons es uno de los mayores exponentes. Es una construcción teórica que ve la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. Buenos días, yo les voy a hablar sobre dos escuelas, que es el evolucionismo y el interaccionismo. El primero del que le voy a hablar es el evolucionismo. Herbert Spencer, 1820-1895, aplica la teoría de Darwin, que es el darwinismo social, que hace una analogía entre el organismo biológico y la sociedad humana. Las sociedades humanas evolucionan de acuerdo a su organización.
Ahora les explicaré sobre la escuela interaccionismo. Herbert Bloom, 1938 y Erving Goffman, 1822-1982. Esta es una corriente de pensamiento microsociológica que se relaciona con la antropología y la psicología social. Esta se basa en comprender la social. Organicismo. El filósofo francés Auguste Comte, 1798-1857, y el sociólogo inglés Herbert Spencer, 1820-1903, son los principales exponentes clásicos de teoría que considera a la sociedad como un ser viviente y le contribuye ciertas analogías con los organismos biológicos. La construcción de una teoría social solo es posible sobre una base biológica. Para los organicistas, los grupos sociales no son metafóricamente como un organismo biológico, sino que realmente son organismos de tipo animal, aunque de naturaleza superior. Las carreteras y las construcciones conforman el esqueleto del cuerpo humano, los productos mercantiles son las células, el intercambio comercial es la locomoción, los medios informativos y de comunicación son el sistema nervioso, entre otros. Marxismo. Karl Marx, 1818-1833. Teoría del conflicto. Las aportaciones materialistas de la historia. La lucha de las clases es la base del cambio social. Las 3 grandes ideas principales del marxismo en el campo sociológico son: 1. El determinismo económico sería la infraestructura social. 2. La teoría de la lucha de clases. Y 3. La doctrina de evolución social vía la revolución. El marxismo estudia la sociedad empíricamente en un marco económico, social e histórico concreto. Etnometodología de Harold Garfinkel. La etnometodología es una corriente que critica la estructura del funcionalismo y la perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos de los seres humanos que utilizan en su vida diaria para levantarse, ir al trabajo, tomar decisiones y establecer una conversación con otras personas. Constituye la tradición de la investigación cualitativa de más reciente aparición. La etnometodología es una orientación metodológica que pretende especificar los procedimientos reales a través de los que se elaboran y construyen un orden social que se realiza bajo condiciones y con recursos. La etnometodología no están interesados en lo que la gente está pensando, sino en lo que ellos están haciendo creer, como la descripción en sí es explicatario. Así, en lugar de producir explicaciones causales y deductivas, tienen la finalidad de producir descripciones. Les voy a hablar sobre los factores que propiciaron la sociología. Existen 2 factores importantes. El primero es la revolución industrial ocurrida en Europa durante el siglo XIX. Se considera como el periodo clásico del sistema capitalista. Podemos sostener que la sociología fue creada durante el siglo XIX basada en la necesidad de entender, mejorar la sociedad. Muy buenos días. El día de hoy les hablaré acerca de 3 ejemplos de cómo el comportamiento de las personas impacta la sociedad o en sus modos de vida. Los factores culturales, la manera de pensar de cada persona, el comportamiento de las personas ante la sociedad. La influencia social ocurre cuando las emociones y las opiniones a los comportamientos se ven afectados por la otra persona. Aunque pueda parecer que no es muy común, ya que la mayoría de la gente con la que tratamos no va a intentar cambiar nuestras actitudes. La influencia social se da continuamente en nuestras vidas. Sin duda alguna, la influencia social
está presente en todos los ámbitos de la vida del ser humano. La sociedad influye sobre las percepciones, actitudes, juicios, opiniones o comportamientos de las personas. Es por ello que todo individuo modifica su conducta en base a la interacción que tiene con su medio. Como ya había mencionado en los ejemplos, la cultura y la subcultura y las clases sociales contribuyen a un factor importante en el comportamiento. La cultura es la determinante de los deseos y comportamientos de las personas en una sociedad. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. Bueno, pues ahora les voy a hablar acerca de la problemática social que decidimos elegir como equipo con mis compañeros, que viene siendo la pobreza. Nos vamos a enfocar en la pobreza de México y pues, ¿qué es la pobreza? La pobreza es actual problema de que no puedas satisfacer tu economía, tu trabajo, labores, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Que la pobreza ha venido afectando desde la época antigua hasta la época moderna. Ya sabemos que la pobreza es uno de los factores que afecta actualmente a la economía, y de eso nos vamos en los factores, que ahora me centro en la economía, que es el que deslinda todo el problema de pobreza. Por la falta de desempleos, los productos muy caros, y la economía actualmente en México ha sido una tasa muy baja que afecta a todos los trabajos, docentes, enfermeros, doctores, a todos los trabajos. ¿Por qué? Porque hay veces no les llega su pago completo, les afecta, y esto en la economía afecta a familiares, a padres de familia. Esto es la economía que ahora estamos viviendo, que la falta de trabajo, o hay el trabajo, pero la falta de ingresos para los pagos de los trabajadores es parte de la pobreza, porque impide que en las familias llegue el dinero, el plato de comida, entre otros. Bueno, ahora nos centramos en el segundo factor, que es muy importante, que viene siendo la política, que es la base fundamental para dar el ejemplo de la pobreza, de que en épocas actuales o ahora ya no se viene siendo lo que son empleos temporales, recursos de trabajo para otras personas, apoyos, beneficios a las personas de zonas rurales, hasta incluso ciudades, de personas que actualmente están en ciudades pero viven y pasan pobreza. Entonces, ya no hay apoyo de parte de la política, o sea, ya no hay un apoyo que digamos que centre el factor de la pobreza en sí. Me especifico que actualmente podemos ver a muchos desempleados, por la pandemia del COVID-19, que viene afectando a la ciudadanía actual. Incluso ahora hay bajas de economía. Si México estaba muy bajo en tasas, ahora imagínense lo peor que va a estar por la falta de desempleos. Y la política no se ha visto involucrada a salir adelante o a dar empleos, incluso apoyos. Se da, pero no a toda la ciudadanía, a unos cuantos. Y pues eso no beneficia a toda la ciudadanía. Ahora nos centramos en el factor político que ya les había mencionado actualmente en anterioridad, y de eso nos vamos a lo que viene siendo el último factor, que viene siendo social, que pues podemos implementar, que la sociedad actual es el que no apoya o se beneficia entre una unión entre todos, y lo que lo viene siendo convirtiendo en un problema social es de que le afecta a toda la ciudadanía. ¿En qué me baso? De que ahora hay trabajos de los cuales están disponibles pero no se los brindan a otras personas. Eso implica que las personas se queden sin un sueldo o un salario mínimo por día que pueda llevar alimentos a las casas.
Yo, en mi punto de vista, considero de que pues es un problema que no tiene que ser así. La ciudadanía se tiene que apoyar. Si no viene apoyo de parte de la política o de terceras personas, lo que queda es apoyarse entre la ciudad. ¿Para qué? Para solventarse entre todos. Otro dato importante de actualmente la pobreza es que viene siendo un factor anímicamente para la ciudad. ¿En qué me afecta? De que no por el hecho de estar en una ciudad significa que tengas los recursos necesarios. Incluso sabemos que en ciudades igual se encuentran personas sin recursos o que puedan ayudar a las personas. Entonces ahora varias empresas económicas bajaron su nivel por lo mismo de que pues ya no, los productos ya no se consumen. ¿Por qué? Porque no hay los ingresos, la economía que haga un 50-50, o sea, compras, vendes. Ya no hay por el hecho de que pues ahora ya hay muchos desempleados, no hay un sustento para las familias. Pero entonces el motivo de cual elegimos esto es porque se nos hizo interesante el tema de la pobreza, porque es actualmente lo que ahora estamos viviendo, y más con la pandemia del COVID-19. Nosotros dijimos reflejarlo y transmitirlo a otra persona, nuestro punto de vista de cómo es la pobreza. Ya les mencioné los tres factores sociales, económicos y políticos, que son los principales que desglosan lo que viene siendo la pobreza. A grandes rasgos, ¿qué nos deja la pobreza? ¿Y qué beneficios le podemos sacar ahora más que nunca? ¿Qué nos deja? La pobreza nos deja, nos deja delincuencia, robos excesivos, asesinatos, entre otras cosas de que pues no prefiero no mencionar porque hay que omitirlas. ¿Qué beneficio nos podemos sacar? Hoy en día nos tenemos que ayudar entre todos, porque con el simple hecho de apoyar a un familiar más cercano, ya sea brindándole trabajo, si te encuentras bien económicamente, pues brindarle ayuda a los que más lo necesitan, con despensas, etcétera, como a ti se te acomode. Ese sería el mensaje que yo le quiero transmitir a las personas, apoyarnos. Y pues esa materia de sociología es lo que en realidad busca, apoyar a las personas. Y si nosotros ponemos nuestro granito de arena en apoyar a otras personas, todo puede fluir sin que tengamos que ocupar a la política, sino que entre nosotros hay que dar el ejemplo. No porque tenemos un presidente, nosotros nos vamos a dejar guiar por un presidente. Empieza desde nosotros. Gracias. Esta fue nuestra problemática que nosotros decidimos implementar y espero que haya sido de su agrado.